En la clase de hoy pues estaremos viendo el teorema de superposición y sus aplicaciones para la solución de circuitos de corriente directa. En esta sección del curso estaremos viendo el teorema de superposición. Ya nosotros pasamos por solución de circuitos cuando están en conexión serie y paralelo para determinar corrientes y voltajes a través del circuito. Pero ahora, en estos teoremas, comenzando con el de superposición, pues son otros métodos que nos permiten solucionar circuitos, ¿verdad? En este caso, como veremos, donde no podemos realizar reducciones de resistencia en serie paralelo. Así que cuando eso ocurre, tenemos que recurrir a este tipo de teorema. Y podemos decir de este teorema que aplica siempre y cuando se requieran calcular cantidades que llamamos lineales, ¿verdad? Que varían de forma lineal, como lo son la corriente y como lo es el voltaje, ¿verdad? En este caso, la potencia, que sabemos que es V cuadrado entre R, o P es igual a I cuadrado por R, pues eso no es un valor lineal porque tiene algo, una de las variables está el cuadrado, ¿verdad? Aquí saldría, si yo lo grafico, una curva. En el caso de corriente y voltaje, pues su relación es lineal porque sabemos que están relacionadas con la ley de Ohm, ¿verdad? Que si la grafico, obtengo una línea, ¿verdad? Por eso es que llamamos cantidades lineales a la corriente y el voltaje, pero no así a la potencia, ¿verdad? Así que yo puedo utilizar este método para calcular corrientes y voltajes, pero no para aplicarlo a cantidades no lineales como es la potencia. Por ejemplo, tenemos este circuito donde nos interesa calcular, utilizando este método, la corriente I1, I2 y I3 de este circuito, que posee dos fuentes, ¿verdad? Como vemos ahí, una fuente de 12 voltios y otra de 16 voltios. Y si yo intentara resolver este circuito con resistencias en serie paralelo, me encuentro que R1 y R2 se tocan por este extremo, pero por el otro extremo tienen una fuente de voltaje en el medio, así que no estarían en paralelo y tampoco estarían en serie, porque por R1 pasa I1, por R2 pasa I2, que son corrientes diferentes, así que tampoco están en serie. Y lo mismo podría pasar con la 3 y la 2. No están en paralelo, aun cuando se tocan por un extremo, pero por este extremo tienen una fuente de voltaje en el medio que no cumplen con la definición de paralelo, ni tampoco con la de serie, porque por la R3 va I3 y por la R2 va I2, que son corrientes diferentes, así que no cumple con la definición de serie, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la 1 y la 3, no están ni en serie ni en paralelo. Por tal razón, yo no puedo resolver nada aquí utilizando reducciones de serie paralelo. Entonces lo que me queda es aplicar este método de superposición, donde superposición básicamente lo que quiere es las contribuciones de cada fuente de voltaje o corriente. En este caso no hay fuentes de corriente, son solamente fuentes de voltaje. La contribución de cada fuente individual a cada una de estas corrientes I1, I2 y 3. Y para eso el método lo que dice es que yo tomo una fuente y elimino la otra, ¿verdad? Y como uno elimina una fuente de voltaje, pues conecta en cortocircuito esa fuente de voltaje, ¿verdad? Ese es el primer paso y luego yo resuelvo el circuito para esas tres corrientes con lo que ya conozco de resistencias en serie paralelo. Y luego hago lo inverso, ¿verdad? Dejo la fuente 2 y veo su contribución a estas tres corrientes cuando apago la 1, ¿no? La pongo en cortocircuito. Y hago lo mismo, recalculo esas corrientes I1, I2 y 3 en base a la fuente 2. Así que tengo ambas contribuciones de la fuente 1 cuando apago la 2 y de la fuente 2 cuando apago la 1. Y luego al final entonces veo si puedo sumar esas contribuciones para obtener la I1, la I2 y 3 del circuito original que contiene dos fuentes de voltaje, ¿verdad? Así que así es como se trabaja este método de superposición. Así que si comenzamos con eso, la contribución de la fuente E1 cuando apagamos la E2, pues la E2
le ponemos ahí un corto, que no es otra cosa que un jumper, ¿verdad? Y así es como lo eliminamos. Ponemos aquí un cortocircuito. Y entonces recalculamos ahora esas tres corrientes, ¿verdad? Esas tres corrientes, que le voy a llamar I1', I2', e I3', ¿verdad? Porque no son las I1, I2 y 3, esas están en el circuito original con dos fuentes. Así que como lo que tengo es una sola fuente de voltaje, la de 12 voltios, pues la corriente sale por esa batería y se divide cuando llega a ese nodo en estas dos corrientes que les llamé I2' e I3'. Y entonces cuando yo hago eso, lo que me fijo es cuando empiezo a resolver ese circuito que me quedó, pues a eso sí yo lo puedo resolver. Porque me fijo que la 3 y la 2 se tocan por ambos extremos, quiere decir que yo puedo buscar un paralelo, ¿verdad? De R3 y R2. Le llamo R', sería R2 por R3 entre R2 más R3, ¿verdad? Producto sobre la suma de esas dos para conseguir una resistencia equivalente, ¿verdad? Porque ahora sí se me permite poder realizar, ¿verdad? Reducciones de serie y paralelo. Así que hago un producto sobre la suma entre esas dos resistencias para reducir ese circuito y poder entonces yo recalcular la I1', la I2' y la I3'. Así que cuando busco R total, ¿verdad? El paralelo de aquellas dos, 2.2 por 3.3 entre 2.2 más 3.3 nos da 1.32 kilos. Así que lo sustituimos aquí en nuestro circuito reducido y entonces la R total es la suma de R1 más R'. Así que 1.2 más 1.32 nos da 2.52 kilo ohmios y ya haciendo una ley de Ohm, 12 voltios entre esa R total me da la I1', 4.76 miliamperes. Así que si yo retornara al circuito original, yo pudiera ya con esa corriente de 4.76 miliamperes resolver, ¿verdad? Por cualquier metodología que yo conozca, ley de Ohm, KVL, KCL, ¿verdad? Divisor de voltaje o divisor de corriente para las dos corrientes que me faltan. Y en efecto, pues me doy cuenta que la I1' entra a un paralelo de R2 y R3. Quiere decir que ahí se puede aplicar para calcular la I2' y la I3'. La regla de divisor de corriente, ¿verdad? Una corriente que entra, en este caso es I1', a la R3 y el R2 que están en paralelo. Así que si usamos divisor de corriente, esa regla es, si quiero I2', la corriente que entra por la que no me interesa entre la suma de las dos que están en paralelo. Así que 4.76 por 3.3 kilos entre 2.2 kilos más 3.3 kilos nos da I2', 2.86 miliamperes. Y para I3' tengo I', que es la que entra por la que no me interesa entre la suma de las dos. Así que 4.76 mili por 2.2 kilos entre 2.2 kilos más 3.3 kilos. Eso nos da 1.90 miliamperes. Así que ya tengo la I1', I2', e I3', que son la contribución de la fuente de 12 voltios cuando apago la fuente de 16. Así que para superposición entonces necesito la contribución de ahora de la próxima fuente, de la fuente 2 cuando apago la 1. Así que la 1 la conectamos aquí en cortocircuito y dejamos la fuente 2 de 16 voltios. Ahora va a haber una corriente saliendo de esa batería que llega aquí y se divide parte hacia la R2 y parte hacia la R1. Pero ahora le voy a llamar I1 doble prima e I2 doble prima e I3 doble prima porque es la contribución de la fuente 2, ¿verdad? No son la I1, I2 y I3 que estoy buscando, que es en el circuito original. Así que cuando hago eso me doy cuenta que ocurre lo mismo que en el circuito anterior, R1 y R2 se tocan por ambos extremos, por lo tanto están en paralelo
y puedo aplicar, ¿verdad?, un producto sobre la suma para reducir entonces este circuito. Reduciendo ese circuito, tenemos que esa R', R1 por R2 entre R1 más R2, así que eso me da 776 ohmios, que va a quedar en serie con la R3 para una R total de 4.08 kilo ohmios. Quiere decir que la I3 doble prima por ley de Ohm, 16 voltios entre 4.08 kilos me da 3.92 miliamperes. Así que si yo retorno al circuito donde la E2 es la que está en operación, mientras la E1 la eliminé con un corto, ¿verdad? Ahora tengo 3.92 miliamperes por ahí. Y yo puedo hacer más o menos lo mismo que hice en el caso anterior, porque me doy cuenta que tengo la I3 doble prima entrando a un paralelo. Por lo tanto, aplica también aquí la regla de divisor de corriente para yo calcular lo que quiero, que es la I2 doble prima y la I1 doble prima. Así que hacemos eso. Tenemos la corriente que entra en paralelo, podemos aplicar la regla de divisor de corriente, ¿verdad? La de divisor de corriente. I1 doble prima es la que entra, que es I3 doble prima, por la que no me interesa entre la suma de las dos, que están en paralelo, así que 3.92 mili por 2.2 kilos entre 1.2 kilos más 2.2 kilos y me da 2.54 miliamperes. Y la I2 doble prima es igual a la I3 doble prima, que es la que entra, por la que no me interesa, que es la R1 entre las dos que están en paralelo. 3.92 por 1.2 kilos entre 1.2 kilos más 2.2 kilos nos da 1.38 miliamperes. Así que ya estamos, una vez resuelto las contribuciones de cada fuente individual, yo puedo retornar al circuito original, porque el circuito original es el que manda en términos de las direcciones de la corriente, ¿verdad? Está la I1 con esa flechita así, la I2 con esta flechita bajando y la I3 de esa forma. Y que la corriente del circuito original son las que me dicen cómo yo voy a sumar o voy a restar. Si las corrientes en los circuitos individuales van en la misma dirección, sumamos. Si van en las direcciones opuestas, restamos. Así que lo que hay es que fijarse en cómo estaban los circuitos anteriores, ¿verdad? Vamos al circuito 1 y me fijo que el circuito 1, la I1 va en esta dirección, que es la misma del circuito original, y busco el circuito 2 y la I1 va en dirección opuesta del circuito original. Quiere decir que aquí va I1' menos I1 doble primo, se restan. Si voy a ver la segunda, en el original baja la corriente I2 y I2' baja, así que se suma. Y en el circuito B, I2 doble primo baja, así que se suman también. Quiere decir que la I2 es I2' más I2 doble prima, ¿verdad? Se suman. Y en el circuito 3, la original sale de la fuente 2 para acá, así que la I3' va en dirección contraria, es negativa, y la I3 doble prima va en la misma dirección, así que se suma. Así que la I3 sería negativo I3' más I3 doble prima, ¿verdad? Porque I3 doble prima va en la misma dirección. Y así es como aplicamos superposición, ¿verdad? Tomando entonces las direcciones de las corrientes según el circuito original. Así que I1 es I1' menos I1 doble prima. 4.76 menos 2.54, 2.22 mili. I2 es I2' más I2 doble prima, porque ambas bajaban, ¿verdad? En el circuito 1 y el circuito 2. 2.86 más 1.38 y nos da 4.24. E I3
la I3' iba en dirección contraria del original, así que es negativa. Y la I3 doble prima iba en la misma dirección que el circuito original, así que se suma menos 1.90 más 3.92, 2.02 miliamperes. Así que ahí calculé, ¿verdad? Las tres corrientes y 1 y 2 y 3 utilizando el teorema de superposición. Así que con esto culminamos este ejemplo de un problema de superposición.